Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Y hoy, de una manera muy especial, queremos subrayar el versículo 30. En realidad ya estamos en el penúltimo versículo. Penúltimo, porque después tendremos el versículo 21. En realidad estos dos versículos, el 30 y el 31, son los saludos finales de Pablo, o mejor dicho, de Lucas, que está escribiendo, a pesar de que nos está hablando de Pablo. Pablo permaneció 2 años completos en el lugar que alquiló y recibía a todos los que iban a visitarlo. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin impedimento alguno. Bueno, esta es la despedida final, la conclusión de Lucas en Hechos de los Apóstoles capítulo 28. Nosotros entonces tenemos de esta manera este versículo 30, que es muy interesante lo que nos está diciendo en este versículo, ¿verdad? Que Pablo permanece 2 años enteros, dice, en una casa alquilada y recibía a todos los que acudían en él. Estamos en la última escena, ciertamente, de Hechos de los Apóstoles. Pablo ha llegado finalmente a Roma, cumpliendo la profecía del mismo Jesús, que le había dicho: ya tú serás testigo hasta los confines de la tierra. Serás mis testigos hasta los confines de la tierra. O sea, la figura de Pablo para nosotros es un ejemplo, es un testimonio, pero upea Luca o Jaí o vea yepa Jaí mandu ahina ñandereje he ñande va eva la ñande yeya poana va ella va ñande yeya poana, así como Pablo. Pablo, ay de mí si no evangelizaron mañana peñan de apitu ume upea la mañana peñan de co ñandere coebe ñase janguaisha y cualca entero etea peñan de yarañe. A pesar de estar custodiado, y eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles 28:16, dice, una vez que llega a Roma, cuando entramos a Roma, se le permitió a Pablo permanecer aparte, bajo la vigilancia de un soldado. Y posiblemente, posiblemente Pablo alquilaba esa casa, estaba bajo la custodia de un soldado, y exclusivamente para custodiarle. Si él quería vivir de esa manera, ¿verdad? Entonces, la famoso preso sambucuina, ciertas cosas la oyapo a ver. Por lo tanto, aquí la palabra mizomatío, esto es donde recibe libremente
para aquellos que vienen a escucharlo. O la gente en Duhanwa, me demandó, que también cuando él había dicho, bueno, yo aquí les presento a ustedes, llegó sin causa alguna la Añebujin Ave, he apelado al César y el César me está esperando en 10. A la judío fuera a Jerusalén, le hacemos problema. Y él le está diciendo eso a sus coetáneos y sobre todo a sus compatriotas que estaban en Roma. Gente también muy importante, los judíos que estaban en Roma. Y por eso es que ellos le dicen a Pablo, nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que nos hable de ti, ni ha venido ningún hermano a informarnos o a hablarnos algo malo de ti. Y continúan después y dicen, porque curioso oí, pero queremos oír de ti lo que piensas acerca de esta secta, pues hemos sabido que en todas partes se la contradice. Con esta secta, porque en de oír la lleva rejojabe e cuarca, mavape ay pondaye, Jesús, Yeshua, o uma como Mesías, etc. Entonces ellos también se vuelven curiosos y saben la repercusión de lo que significó la pasión, muerte y resurrección de Jesús. A través de la historia. Pablo, después de su conversión, capítulo 9 de este mismo libro, Hechos de los Apóstoles, se siente tocado y el Señor es el que le dice, bueno, Pablo, desde ahora vos vas a ser el enviado para anunciar la buena noticia. A veces ya es, hasta que en el capítulo 13 se acuerda que llegamos en ese momento de oración en que estaban reunidos, dice que el Espíritu posó sobre Pablo y sobre Bernabé. En realidad sobre toda la comunidad. Quiero que me separen a Pablo y a Bernabé para que salgan a predicar el Evangelio. Y bueno, el Evangelio de Lucas, es decir, la buena noticia de Lucas, versículo 30. Pablo permaneció 2 años completos en el lugar que alquiló y recibía a todos los que iban a visitarlo. Entonces Lucas cierra el libro Hechos de los Apóstoles con una imagen paradójica. El apóstol está preso, pero el Evangelio está libre, anunciándose desde el corazón del imperio. Queridos amigos, esta es la gran teología que nos quiere transmitir, ¿verdad? Aquí Lucas. Miren, dice, esto es importante. Miren, entiendan que el Evangelio nunca puede estar aprisionado. Pablo lleva. Aunque yo esté preso, el Evangelio nunca puede estar aprisionado. Queridos amigos, eso es tan real para nosotros hoy también en nuestra sociedad. Lleva. Está en la sea peñan de yara yuru, doy potay peñan de yara o profetizando y potay peñan de yara oñe eñan de peñan de yara ñe o agente o eteave. ¿Por qué? Y porque tenemos nuestras transfugadas y tenemos nuestros pecados y queremos continuar de esa manera. Y entonces, cuando nosotros estamos en esa situación, evidentemente, queridos amigos, que no vamos luego a alentar y vamos a decir, bueno, peyuque, Mozambique, Peicualca, que lleva entero veteave, formen conciencia en la gente mía, así la ya imagínate. Por eso, queridos amigos, hoy, cuando nosotros reflexionamos y entendemos lo que Pablo está haciendo aquí, él está preso, pero sin embargo, el Evangelio está libre. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la
comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos casi concluyendo este segundo libro de San Lucas. Nosotros conocemos a Lucas dentro de la característica, después de mirar, ojear estas páginas y conocer el anuncio de Lucas a través de su evangelio y luego a través de Hechos de los Apóstoles. Pero para cuestión vengo Lucas o presentar que Jesús sube al cielo. Es el único evangelista que nos habla en realidad de la ascensión de Jesús al cielo. Así en una forma pero espectacular, capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Pero hay aquí siempre una promesa de que Él va a enviar al Paráclito, al abogado, al Espíritu Santo. Ruach es el Espíritu del Señor que actúa. ¿Cómo actuó también? Génesis capítulo 1 versículo 2, en el ruaj que aleteaba sobre las aguas. Esta teología, queridos amigos, es esencial porque Lucas en la primera parte siempre habló del Padre, es decir, del Creador, el Dios único siempre, pero el Dios prosopon, es decir, persona. Persona quiere decir manifestación o acá como un Padre. Luego, ante el pecado, el mismo Dios que se manifiesta en su misericordia, su amor y su compasión, se encarna y entra en nuestra historia, el Hijo, y por lo tanto es la misericordia, con la función de la
Y ahora, queridos amigos, esa ascensión de Jesús, yo les enviaré al Paráclito, Paracletos, es decir, el abogado. Pero ahorita depende de que eres hinan de güero mandu apaiteta la ea PM, hapecha PM, perenita es apeyapota, la she haema va PM, po güero mandu apaiteta a través del Ruaj, del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor. Y bueno, así entonces nosotros estamos viendo que Pablo dice aquí que está preso. Capítulo 28, versículo 30. Él está allí alquilando una casa, viviendo en ese lugar, es como un preso sambucuña de Yaeguria lleva, pero desde ahí él igual sigue predicando. La gente que viene a escucharle, la gente que viene a dialogar con él, los mismos principales e importantes judíos que estaban en Roma querían saber, pero queremos oír de ti, queremos oír de ti. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú dices con respecto a esta secta que dice que en todas partes se la contradice? Ore, los enducepen de Yudú y Pablo, la dice. Entonces Roma es la capital del imperio, el imperio romano, y durante el siglo I Roma siempre era el centro político y también militar y económico del mundo conocido en ese tiempo. Y es aquí donde llega Pablo. Llegó hasta aquí, y no es solo una cuestión entonces geográfica, sino que también llegar a Roma es siempre, dentro de la teología, el aspecto simbólico, queridos amigos, la imagen, la imaginería. Lo simbólico es esencial siempre en la palabra de Dios, porque esto quiere decir que el mensaje de Dios ya ha llegado ¿a dónde? A la sede del poder humano. La ñandillara lleva oñe uno oñe eina hoy que lleva a dónde, a la sede del poder humano. Quiere decir que Dios llega a nuestra cabecita, a nuestra razón. Dios llega dentro de nuestra propia historia, de lo que nosotros estamos viviendo. Y por eso la mención de 2 años, queridos amigos, dietía indica un tiempo en realidad de espera judicial. Vea la dietía, griego vea. Y donde Pablo aguarda que el emperador Nerón escuchara su caso. Ojenduana Nerón, eupeana. Y la dietía indica ese tiempo de espera antes de presentarse y de estar frente al emperador. Según el derecho romano, queridos amigos, los ciudadanos porque Pablo se presenta como un ciudadano romano, debían costear su propio alojamiento, como hace Pablo, aquí quedándose en la casa de este soldado, lo que explica por qué Pablo estaba en una casa alquilada. Eso es lo que nosotros dijimos al comienzo, ¿verdad? Mizomation de mizo, que quiere decir arrendar, pagar el uso. Entonces la preso sambucuina. Ahora, la vivienda privada en Roma, si vamos a hablar de un aspecto antropológico, para las personas sin ciudadanía o sin recurso económico, era muy rara. Y la opagamba es hoy con una casa arrendada. Por lo tanto, el hecho de que Pablo esté alquilando una casa sugiere que la comunidad cristiana romana o lo sostenía, pagaba por él, porque ya orecota la pirapiremia lleva la opagan la yesta de OPB. Esto ya es el signo de una temprana solidaridad entre los cristianos. Oye, hoy cuamas y cuay, ¿quién es Pablo? Está hoy entonces lo oye por Yajureco, es decir, la compasión y la misericordia, sabiendo quién era Pablo. Y entonces Pablo tiene la posibilidad de actuar aquí como si fuese un rabino. En el mundo judío, esto se llama Beit Midrash, o Bet, decimos nosotros, casa, donde el Midrash es la interpretación, lleva todo lo que es la palabra de Dios. Y es una continuidad, el cristianismo, siempre de un judaísmo. Nosotros no tenemos que pensar, queridos amigos, que el judaísmo es una religión caída, no sé, del cielo, o caída de la luna, o venida de Marte. Como incluso hay sectas, ¿verdad?, que te dicen que Jesucristo viene más o menos de otro planeta, ¿verdad?, que viene otro. No tiene nada que ver, ¿verdad?
Esto entra dentro de un aspecto muy antropológico, muy humano, muy cultural, y entonces una continuación directa del judaísmo, donde se subraya principalmente que en la persona de Jesús se ha cumplido lo que Dios ya había prometido en todo el Tanakh, que sería Torah, Nevi'im, Ketuvim, que quiere decir para nosotros el Antiguo Testamento. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos
espíritu se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos mirando, reflexionando, capítulo 28, de hecho, los apóstoles, versículo 30, ya es el penúltimo versículo de la obra lucana, su segundo tomo. Pablo permaneció 2 años completos en el lugar que alquiló y recibía a todos los que iban a visitarlo. El hecho de alquilar, esto para nosotros como palabra exegética es muy importante también. Eso se dice mizomation, casa alquilada, mizomation. Y
Por una parte, mithos quiere decir salario. Mithos, o sea, peare pagada, casa pagada, la casa alquilada, ¿verdad? El pago que se hacía, mithos. Y aparece solo aquí en todo el Nuevo Testamento. Solo aquí aparece esa palabra. Mithomitón. Y esta palabra que aparece solamente aquí, lugar que se ocupa solo por un tiempo, alquilada. Es una casa alquilada. Y Pablo está haciendo eso por necesidad, sin derecho de propiedad. O sea, es lo mismo. Miren que los derechos ya pensados, el derecho civil, etcétera, de estas cosas, los contratos, o por lo menos de la forma de hacerlo, ya vienen de las leyes romanas. Ellos ya decían, ¿verdad? Yo te estoy alquilando, eso no te pertenece. Pero Lucas, ¿qué es lo que nos está insinuando? Porque ya tengo mañana desde un aspecto teológico, que Pablo es peregrino y forastero. Es decir, si Pablo es ejemplo para nosotros, y somos peregrinos, somos forasteros. Y yo suelo pensar y suelo decir, ¿verdad? Y con la gente, reflexionar, una vez puca y mí, roño por andú, o yupeoía, lleva demo año la y codain, ere calcula, año vela en majeta. Interesante, ¿verdad? Saber, decir, pensar, entrar y tomar conciencia. Y aquí el aspecto teológico de Lucas es presentarnos incluso al mismo Pablo. Miren, nosotros estamos hablando de un San Pablo de hace 2000 años, queridos amigos, 2000 años. 2000 años que Pablo pasó por esta tierra y predicó y anunció, y esto es lo que nos deja como herencia, ¿verdad?, de su testimonio de fe. Entonces, aquí hay una insinuación teológica de que somos peregrinos y forasteros, así como Abraham, y que el reino, queridos amigos, no se posee, no es nuestro. Por eso que el aspecto del egoísmo, del ego, siempre en el cristianismo se rechaza. Yo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida que apunta siempre, con nuestras palabras, para entendernos mejor, hacia el más allá. El más allá quiere decir la vida eterna, la vida sin fin, la vida hacia donde nos encaminamos. De ti venimos y hacia ti nos dirigimos, dice la oración, justamente en el prefacio de los difuntos. Esta vida, entonces, que tenemos terrenalmente se deshace, pero no termina, sino que se deshace y se transforma, se transforma. Y por eso entendemos que esta vida que se transforma es la vida eterna. Esa es nuestra creencia, esa es nuestra fe. Y por eso Pablo, o Lucas, en este sentido, con su teología paulina, él nos presenta y nos dice, atención, ñandeo con mundo apear y peregrino, con mundo apear y forastero, como lo fue Abraham. Más todavía si vamos a comenzar ahora a hablar de Abraham, ya suman llegan hace otros 2000 años atrás, ¿verdad? Entonces, 4000 años atrás. Imagínense, un personaje que hace 4000 años atrás, y en su momento él también habrá pensado como nosotros hoy pensamos o podemos pensar de que somos eternos. Pero eso simplemente implica una ignorancia, pero ignorancia no que no sabes, sino que ignorar en el sentido de que dejamos de lado ¿qué? Porque ñande yara coge y pañande, ñande yara coñe, ñande yara, upeisha ahí peñande atoinire, ñande apicutu, ñande dale fuerza. Y entonces Lucas está insinuando teológicamente que Pablo es un peregrino. Está insinuando teológicamente que Pablo es un forastero. Pero si él nos dice que nosotros imitamos la actitud de Pablo, entonces somos peregrinos, somos forasteros. Hay otra palabra muy interesante que hemos dicho ya, ¿verdad? Dietía. Dietía quiere decir 2 años. Y más que un dato cronológico para decir 2 años que estuvo Pablo, la mención teológica expresa más bien una plenitud de tiempo.
una plenitud de encuentro comunitario. Ya tengo ya hoy que el número 2 siempre es comunidad ayer. Y entonces un YGA, pero YGA totalmente ¿dónde? Dentro de la comunidad. YGA realmente con el pueblo, con la gente. Una plenitud, expresa esa plenitud del tiempo, del conocer a la gente, de entrar en esa plenitud. Entonces significa el año doble, ¿verdad? Significaba ese tiempo cumplido. Lucas sugiere que este tiempo, queridos amigos, este tiempo que Pablo está viviendo es un tiempo completo ¿de qué? De testimonio. Un tiempo de testimonio porque aquí Pablo en 2 años, en una forma no cronológica, sino que en una forma teológica, nos dice que Pablo completó su misión. La palabra ha llegado a Roma y no se detendrá. Es decir, todo el caminar de Pablo ya tiene su mérito de haber llegado hasta su objetivo, hasta su meta. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El Evangelio según Lucas comienza diciéndonos acerca de los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret. En la próxima sección del Evangelio, Lucas se adelanta en el tiempo y ahora Juan es un profeta. Él está liderando un movimiento de renovación allí en el río Jordán. Muchos israelitas están viniendo para ser bautizados. Los pobres, los ricos, los recolectores de impuestos y hasta soldados. ¿Qué está pasando aquí? Todas estas personas se están consagrando a una nueva manera de vivir. Por sumergirse en un río. Hace mucho tiempo, Israel heredó esta tierra cruzando a través del río Jordán. Dios les dio una responsabilidad. Ellos fueron llamados a servirle solo a Él, a amar a su prójimo y a procurar juntos la justicia. Sabemos por las historias del Antiguo Testamento que ellos fallaron en todo esto una y otra vez. Correcto. Así que Juan está llamando a Israel a empezar otra vez, a volver al río y salir consagrados nuevamente para su Dios, listos para las cosas nuevas que Dios está a punto de hacer. Es en este movimiento de renovación que Jesús apareció por primera vez. Jesús es bautizado por Juan. El cielo se abre y una voz del cielo dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Estas palabras de Dios están llenas de ecos de las escrituras hebreas. La primera línea es del Salmo 2, donde Dios promete que un rey vendría para gobernar Jerusalén y confrontar la maldad de las naciones. La siguiente línea es del libro del profeta Isaías. Se refiere al Mesías que se convertiría en siervo, sufriría y moriría en lugar de Israel. Después de esto, Jesús se va al desierto por 40 días sin comida. Eso es duro. En esta historia, Jesús está retratando la travesía de Israel de 40 años a través del desierto, donde ellos fallaron en confiar en su Dios y se rebelaron. Jesús triunfó al resistir la tentación y confiar en Dios. Esta historia está marcando a Jesús como aquel que va a continuar la historia de Israel. Después del desierto, Jesús regresa a la región de Galilea, a Nazaret, donde había sido criado. Él está en la sinagoga y es invitado a leer de las Escrituras. Abre el rollo de Isaías y lee:
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. ¿Por qué a los pobres? En la cultura hebrea, ser pobre no se trataba solo acerca de dinero. Era más acerca de un estatus social bajo. Mujeres, niños, enfermos, los marginados. Sorprendentemente, esto podía incluir personas que tenían dinero, como los recaudadores de impuestos. Ellos también eran considerados como marginados, así que Jesús está ahí para ellos. Y luego Jesús sigue leyendo. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. La libertad parece ser algo importante para Jesús. Jesús estaba liberando a las personas de su enfermedad, de su pasado, de su vergüenza. Las estaba liberando para hacerlas parte del nuevo reino de Dios que Jesús dijo que Él estaba realizando. Después de eso, Jesús elige a 12 hombres de entre sus discípulos como líderes para que lo ayuden en su misión. Ese número, 12, es un símbolo intencional para las 12 tribus de Israel. Pero este es un grupo de gente de la chusma. Aquí tienes a un pescador, tienes a un ex recolector de impuestos que trabajó para la ocupación romana, a un antiguo rebelde que luchó contra la ocupación romana. No hay forma alguna de que estos hombres se lleven bien entre sí. Jesús intencionalmente reunió personas que eran marginadas y grandes enemigos, pero dentro del reino de Dios, ellos son llamados a reconciliarse y vivir en unidad. Seguir a Jesús significaba entrar en un nuevo orden mundial. Jesús enseñó después: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando las personas los odian por causa de mí. Jesús incluso les dijo a sus discípulos que amaran a sus enemigos, que sean extrañamente generosos incluso con las personas que no les agradan y que perdonen y muestren misericordia. Esta es una manera radical de vivir. Jesús no solo enseñó todo esto, Él prometió que dirigiría el camino. Él sería radicalmente generoso, perdonaría y amaría a sus enemigos al hacer el más alto sacrificio: entregar su vida. La última historia en esta sección de Lucas es fascinante. Jesús toma a algunos de sus discípulos y los lleva a una montaña. La gloria de Dios aparece como una nube brillante y Jesús de pronto es transformado. Aparecen otros 2 profetas, Moisés y Elías. Son los antiguos profetas que también experimentaron la gloria de Dios en una montaña. Dios habla desde la nube diciendo: este es mi hijo, a él escuchad. Lucas nos está mostrando que Jesús es el profeta definitivo. Él es la palabra de Dios a Israel. Los 3 hablan de lo que Jesús va a hacer cuando llegue a Jerusalén. ¿Y qué va a hacer? Él va a ir a la ciudad capital para ser puesto en el trono como el verdadero rey de Israel, pero no de la manera en que todos lo esperaban. Con eso, la misión de Jesús en Galilea termina. Y la siguiente parte del Evangelio de Lucas comienza con su largo viaje a Jerusalén. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia,
Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 30. Es el penúltimo, porque tenemos hasta el versículo 31 del capítulo 28 y con el capítulo 28 finalizamos el libro, el segundo tomo de las enseñanzas de la Escritura de Lucas a través de Hechos de los Apóstoles, segundo tomo de su Evangelio. Hay puntos claves, queridos amigos, que nosotros hemos tocado con este versículo y que nos tiene que ayudar también a nosotros a reflexionar desde una teología. Ni teología, unas cuestiones históricas. Esa pues es la gran deficiencia que tenemos nosotros en nuestros estudios. Pensamos que todo lo que encontramos aquí sucedió así tal cual. Y esta pues es influencia protestante por un verdadero por una verdadera falta de estudio bíblico. A pesar que mucha gente me dice, no, repetir los versículos y memorizar esto sin saber lo que significa, lo que está en el trasfondo, eso no es, hasta confunde. Y eso entonces es lo que nos lleva muchas veces a vivir muy, muy malamente con una falta de compromiso total en la vida cristiana. Porque sin decir ni transmitir el verdadero mensaje de lo que el autor sagrado y lo que la comunidad nos está queriendo enseñar. Mira que la Biblia no es así nomás. Aquí hay ciencias auxiliares que te llevan por lo menos 10 años de un estudio profundo para luego entrar a una interpretación desde una exégesis buena y entendida. La gente me vaya a decir, ya gracioso le dice, ¿por qué dice aquí? ¿Por qué está escrito? ¿Por qué dice? Nambre, veo esa pucaina, veo que ya vamos hasta el mundo, gustamos la fin del mundo. Mira la gustazo. Mira aquí, viste, cuando allá luego yo ya he visto en el cielo que vino un caballo, no sé qué cosa. Cualquier cosa te dicen, cualquier cosa. No entendéis hoy. Y eso, queridos hermanos, son formas de lavado de cerebro también, por una falta de educación, porque nosotros también somos frutos de una cultura. Lastimosamente, también toda la parte educativa, yo digo la parte religiosa antes, sino que al faltar una buena educación, capacidad crítica, capacidad de reflexión, capacidad de estudio, de lectura, entonces, queridos amigos, vamos a vivir siempre con el fetichismo. Todo lo que es milagrerismo, todo lo que es entonces cosa ahí parece que es sobrenatural. Entonces, aquí nunca vamos a poder entender la Biblia, ¿verdad? Y si seguimos alimentando ese aspecto, va a ser peor, ¿verdad? Por eso que tenemos que ser serios, queridos amigos, si queremos tener una nación, una familia que sea crítica y que pueda pensar y que pueda entender su destino. No nos olvidemos que la Biblia es un libro pedagógico, paidos, hagios, ¿verdad? De todo aquello que te puede conducir al niño, quiere decir eso, ¿verdad? El jodos quiere decir camino, jodos, paidos, niño, conducir al niño. Y entonces así también, nosotros miramos como una primera enseñanza que la iglesia doméstica es el epicentro misionero. Eso es lo que te quiere decir aquí. ¿Por qué? Y porque decíamos en este versículo 30, pero para que te imaginas, Pablo permaneció 2 años completos en el lugar que alquiló y recibía a todos los que iban a visitarlo. Y ese es el famoso oikos, ¿verdad? Es la casa privada. No hay un templo, no hay una estructura. Y entonces es una iglesia doméstica, una iglesia
de la gente, de nosotros. Y nosotros también, gracias a Dios, en nuestra cultura paraguaya, recibimos, ¿saben cuándo? Toda esta iglesia doméstica, y se ha fortalecido la iglesia doméstica a través de nuestros abuelos, bisabuelos, papás, etc. Después de la guerra del 70, porque no había sacerdotes, no había nada, no había obispo. Monseñor Sinforiano Bogarín fue, después de mucho tiempo, consagrado de nuevo. 25 años que tenía Monseñor Bogarín cuando le hicieron obispo del Paraguay, de todo el Paraguay. Monseñor Lasaña, que vino allá de la Argentina, que vino este obispo salesiano para ordenarle al Monseñor Bogarín. Y no había sacerdotes. Los primeros que vinieron fueron todos los sacerdotes vicentinos. Ellos fueron los primeros en abrir de nuevo el seminario para el Paraguay, ni por Ibé y la Paiscuera. Entonces, ¿cómo se salvó, entre comillas, vamos a decir, la religión? ¿Cómo se salvó? A través de las casas, la iglesia doméstica. Iglesia doméstica. Cada uno recó el inicio, cada uno recó entonces la santo, papá, mamá, abuelo, todo el mundo. Esa era la iglesia. Se volvió a fortalecer la iglesia doméstica. Y hasta ahora, gracias a Dios, perdura, ¿verdad? Pero hay que fortalecer mucho más. Y hay que mezclar ahora. Hay que hacer los dos, ¿verdad? Una iglesia institucional que nos reúne para que entendamos. Éxodo 25, Dios que quiere que se construya el templo, dice, pero para que la comunidad escuche y luego lo lleve en práctica a su familia, a su casa, a su sociedad. Pero más aún, queridos amigos, hay otra enseñanza, que esa prisión física no encierra en una prisión espiritual. La cuestión espiritual siempre es una libertad espiritual. Vos podés estar encarcelado como Pablo, etc. Pero vean yo como hay. Porque vos sos capaz entonces de luchar, vos sos capaz de confrontarte con esa realidad negativa, porque tenés criterios, tenés valores. Y también, queridos amigos, el hecho de llegar a Roma, el reino, es decir, la predicación de Pablo, quiere decir que desde ahora el mundo está abierto al Evangelio de Jesucristo. La fuerza del Evangelio desde el imperio. Cuando llega al Caracú, al meollo peya, entonces lleva También otro elemento importante es el testimonio que se da en todas circunstancias. ¿Por qué? Y porque Pablo ahora está preso, algo preso Sambucúa, Alquilana, la casa donde estaba con un soldado, pero sin embargo esa circunstancia no le ataja para que él pueda decir, ay de mí si no evangelizara, ay de mí si yo no anunciara el evangelio. Y él le recibe, dice, recibí. Pablo permaneció 2 años completos en el lugar que alquiló y recibía a todos los que iban a visitarlo. Una enseñanza maravillosa. Y un tercero o último elemento es la hospitalidad eclesial como signo del reino. El recibir, el reunirnos, eclesia, Ateguazúa lleva, donde cada uno y todos nosotros vamos a reflexionar y nos vamos a poner de acuerdo sobre la palabra del Señor. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor en este día. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.